que probablemente esto sea mucho más familiar para ustedes, ¿sí? Porque lo ven mucho más seguido, por eso. Y establecer síndromes regionales. Acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la médula no es sencillamente un tubo que conduce impulsos sensoriales y sensitivos, sino que es una estación de relevo de las fibras de las vías sensoriales, es decir, en la médula también hay un cierto procesamiento de la información sensorial, obviamente contiene las vías ascendentes y descendentes, y además, y esto es muy importante, tiene algunos circuitos neuronales básicos, tanto del sistema somatomotor como del sistema autónomo, que funcionan en forma automática, y que llamamos generadores de acción central. Y después vamos a ver lo que son y qué implicancia tienen en la clínica diaria. Es decir, la médula no es una sencilla autopista de conducción de impulsos, sino que procesa información particularmente sensitiva, ¿sí? Y además tiene en su estructura generadores de movimientos automáticos que son importantísimos en las lesiones medulares, ¿sí? Entonces, obviamente, como las vías ascendentes y descendentes van por la médula, ¿sí? Y eso resulta importantísimo para la funcionalidad de los miembros, cuando se ven afectadas esas vías, podemos tener algunos de los signos clínicos que caracterizan a la lesión medular. Es ataxia propioceptiva o ataxia medular, o paresia, y eventualmente distintas alteraciones de la sensibilidad, ¿sí? En general nosotros decimos, bueno, cuando hay una lesión en la médula, todo lo que está por delante es normal y todo lo que está para atrás está afectado. Y esto es cierto en la mayoría de los casos. Pero vamos a ver algunos casos particulares que nos pueden llegar a confundir, en donde la lesión no solamente afecta a lo que está por detrás, sino que afecta funcionalmente, no estructuralmente, sino funcionalmente lo que está por delante. Y una vez identificados cuáles son los miembros afectados, que eso es relativamente sencillo, porque nosotros cuando vemos un perro que viene arrastrándose y con las manos normales, decimos, bueno, tiene afectadas las patas, ¿sí? Pero con eso no alcanza. Lo que tenemos que determinar es si la lesión involucra a la motoneurona superior o a la motoneurona inferior, porque de eso va a determinar que nosotros hagamos una muy buena neurolocalización, ¿sí? Entonces, cuando tenemos toda la información, lo que tenemos que hacer es establecer el síndrome regional, que es lo más importante de la evaluación de la médula espinal. Bien, ¿cuáles son los signos clínicos que caracterizan a la lesión medular? La ataxia. La ataxia es una de ellas. Habíamos dicho que hay tres tipos de ataxia. Vimos en la charla anterior la ataxia vestibular y la ataxia cerebelosa. La ataxia medular también se llama ataxia propioceptiva y es la ataxia en donde hay una coordinación de los miembros que se produce por una alteración de los mecanismos de información sensitiva que participan en los movimientos voluntarios, ¿sí? Bueno, la ataxia se manifiesta con muchos signos clínicos. Fíjense, este perro, además de estar un poco incoordinado, cuando gira, saca el miembro hacia afuera, abduce la cadera. Eso se llama circunducción. ¿Ven? Y una pseudohipermetría. Este es un tipo de ataxia. Este es otro tipo de ataxia. ¿Qué ven de raro ustedes en este perro? Si es que ven algo raro. ¿Este perro tiene una marcha normal o tiene una marcha anormal? ¿Qué opinan ustedes? ¿Eh? Encorvado, ¿no? No, acá en directo se lo que puedo hacer Estás muy coordinado, demasiado coordinado. Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Qué es lo anormal de este perro? Fíjense, ¿cómo camina este perro? Adelantando
pata y mano del mismo lado al mismo tiempo. ¿Eso es normal? No. No es normal. Esa marcha de los perros no es normal. Es normal solamente en el fila brasilero y en algunos pastores. Pero eso que se llama ambladura o paso de camello es una marcha anormal y es una de las formas de ataxia. ¿Sí? Y eso indica una lesión cervical precoz. En un Doberman, en un Rottweiler, en un San Bernardo, eso puede ser uno de los signos iniciales de la espondilomielopatía cervical. Así que atención con eso, hay que mirar muy bien la marcha de los perros. Pregunto, en estos dos videos, ¿hay paresia? ¿Hay debilidad? No. Hay ataxia. Es decir, la ataxia implica un desvío de la línea ideal que debiera seguir en su recorrido el segmento corporal que se está moviendo. Entonces, una de las preguntas que me suelen hacer, bueno, ¿puede haber ataxia sin paresia? Sí, puede haber ataxia sin paresia porque son vías diferentes las que están afectadas. En este caso es una enfermedad degenerativa, es una axonopatía del boxer, y en este caso es el inicio de una espondilomielopatía cervical. Todavía no hay paresia, pero sí hay ataxia. Ataxia propioceptiva. ¿Sí? Bien, la ataxia en los gatos es uno de los signos principales. Un gato es difícil verlo con paresia, salvo en los estadios muy avanzados de su enfermedad. Normalmente el gato lo primero que presenta es ataxia. ¿Sí? Bien, deficiencias propioceptivas. La propiocepción consciente, ¿sí? Que es la capacidad que tengo yo de saber lo que estoy haciendo con mi mano sin necesidad de verla, es una de las alteraciones medulares. No es patognomónico de trastorno medular porque, como habíamos dicho antes, la propiocepción se inicia en los nervios, sigue por la médula espinal, sigue en el tronco encefálico y termina en el cerebro. Es decir, una alteración en cualquiera de esos sitios puede dar deficiencias propioceptivas, pero es una de las señales cuando no hay signos de cabeza que nos pueden estar implicando una alteración medular. ¿Sí? Ahora bien, hay dos tipos de propiocepción, la consciente y la inconsciente. La propiocepción consciente es la que nos da el sentido de posición y movimiento, y además es una adquisición filogenética muy nueva. ¿Sí? Trabaja en paralelo con el sistema piramidal y participa en la planificación motora y en el aprendizaje de nuevas actividades o nuevas habilidades motrices. ¿Sí? ¿Cómo le evaluamos? Le evaluamos posicionando el dorso de los dedos sobre el piso. ¿Sí? Mientras que la propiocepción inconsciente es la que sincroniza la actividad muscular y mantiene el equilibrio y depende fundamentalmente del cerebelo. ¿Y cómo le evaluamos? Durante la marcha. Si el animal marcha y va arrastrando el dorso de los dedos, es un indicio de falta de propiocepción inconsciente. Porque un animal que tiene ausencia de propiocepción consciente puede llegar a compensarla cuando está marchando con los músculos proximales de la cintura. ¿Sí? Como hacía ese boxer que hacía esto. Bueno, pero cuando arrastra el dorso de los dedos, bueno, o está muy avanzado o hay una alteración de las vías espinocerebelosas. Bueno, decíamos que era uno de los exámenes más fáciles de hacer y más fáciles de hacer mal. Esto yo lo vengo diciendo hace años. Si ustedes lo siguen, ¿conocen a Ronaldo Casimiro da Silva? Es un neurólogo brasilero que está trabajando en Estados Unidos, es uno de los mejores neurólogos. Si lo siguen en Instagram, nos está inundando con videos de cómo hay que hacer la propiocepción. Así que ahí van a ratificar lo que les digo ahora. Fíjense, este perro. ¿Cómo me dirían que tiene la propiocepción? Normal, ¿no? Bien. Ahora, fíjense. ¿Qué pasa cuando yo lo obligo a descargar todo el peso del cuerpo sobre el miembro que estoy evaluando? Ahí vemos que no era tan normal como parecía. A ningún perro le gusta que le toquen las patas. Y si yo hago esto, si yo apoyo sencillamente, el perro corrige con la cintura proximal. Entonces tengo que tomarme el tiempo y esperar a que esté apoyando el peso del cuerpo para recién ahí soltarlo y ver si corrige o no corrige. ¿Sí? Importantísimo.
porque detectar bien o mal la propiocepción es clave para seguir adelante con el diagnóstico neuroanatómico. Y este es el video que les había mostrado antes. Más allá de este tip inicial, la propiocepción siempre se hace sosteniendo el peso del cuerpo y sin sostenerlo, porque hay patologías debilitantes como la polimiositis, las artrosis, que pueden impedir que el animal corrija la posición aunque se esté dando cuenta que está apoyando sobre el dorso de los dedos. Eso es lo que se llama pseudodéficit propioceptivo. ¿Sí? Entonces, atención, porque esta maniobra nos podemos equivocar fácilmente si no tenemos en cuenta estas dos cositas. Bien, observen este perro cómo va arrastrando el dorso de los dedos de la mano derecha, de los miembros torácicos, perdón. ¿Ven? Y sin embargo, no está todo el tiempo apoyando el dorso. Simplemente las arrastra porque está con alteraciones de la propiocepción inconsciente. ¿Sí? Entonces, ¿puede ser que haya alteraciones de la propiocepción inconsciente sin alteraciones de la propiocepción consciente? Sí, puede ser, porque son vías distintas. Bien, el otro signo es la paresia. Paresia es un término griego que significa debilidad. Y la debilidad se manifiesta clínicamente porque el animal no es capaz de sostener el peso de su cuerpo con sus miembros. ¿Sí? La paresia es un signo motor, implica un trastorno de la vía motora, desde la corteza hasta las fibras musculares. Y la clasificamos en ambulatoria, no ambulatoria, bueno, en la paresia ustedes lo que van a ver es que el animal se cae. Se cae. Entonces, cuando va caminando, va haciendo esto, porque no puede sostener el peso de su cuerpo. Y la paresia puede ser ambulatoria, no ambulatoria, hay distintas escalas para medirla. ¿Sí? A veces son bastante subjetivas. Yo en general no me meto con los números del 1 al 5, del 0 al 5, sino que la clasifico en ambulatoria, ambulatoria severa, ambulatoria leve, ambulatoria moderada o directamente no ambulatoria. ¿Sí? Pero sepan que hay una clasificación clínica que da 5 escalas y hay una clasificación experimental de la talla Golgi que da 16 escalas. Pero eso es para trabajos más experimentales. ¿Sí? Bien, acá hay distintos tipos de paresia, ¿sí? Pero básicamente, fíjense, estos dos animalitos tienen en común que los miembros pelvianos están extendidos hipertónicos, tirando espásticos, mientras que estos dos están flácidos. Entonces, ya en un animal con paresia, uno puede tener una aproximación si es un síndrome de motoneurona superior o si es un síndrome de motoneurona inferior. Y ya vamos introduciendo estos términos y vamos a explicar después de qué se trata cada uno de ellos. Dame un segundo, voy a suelto un poco el respaldo, voy a pasar. Denme 2 minutos. Este asunto de las máquinas y las compatibilidades a veces son más difíciles.
hacer algo más sencillo. ¿Quieren aprovechar para hacer alguna pregunta mientras tanto? ¿No? Se calmaba un poco. Y había que verlo. El perro a veces es bien normal, solamente cuando se emociona. Hay tremores que son posturales. Lo que hay que ver es si realmente es un tremor o es un tipo de trastorno de movimiento, porque es difícil que se mejore sencillamente. O sea, no es que mejor, es como que me cae un poco. No sé qué decir. Pero siempre el cachorro y el cachorro tenía más control. Bien, bueno, esto es lo que les mostraba de la paraparesia ambulatoria severa y la paraparesia ambulatoria moderada, ¿sí? Bien, y acá vemos cómo clasificamos la paresia. La paresia lleva un prefijo que indica qué cantidad de miembros están comprometidos. Acá tenemos una hemiparesia, porque está comprometida la mitad derecha, exclusivamente. Aquí tenemos una tetraparesia, pero con mayor compromiso de los miembros torácicos. Podríamos decir que es una braquiparesia y una parataxia, ¿sí? Aquí tenemos un animalito que tiene compromiso de los miembros torácicos, pero no tiene compromiso de los miembros pelvianos. Esa es una de las excepciones que yo les decía de las lesiones que no comprometen exactamente del punto donde están hacia atrás, sino que pueden comprometer también otros miembros. Eso es lo que se llama síndrome espinal central, y vamos a explicar por qué ocurre.
Y este es un perro que lo que tiene es una tetraparesia no ambulatoria directamente. Entonces acuérdense, braquiparesia cuando están afectados los miembros torácicos, paraparesia cuando están afectados los pelvianos, hemiparesia cuando está afectado un lado y monoparesia cuando está afectado un solo miembro. ¿Sí? Y después tenemos los casos más extremos de afección de la vía motora, que es cuando no hay capacidad ninguna de movimientos voluntarios, que es la paraplegia en este caso, ¿sí? O la tetraplegia en este otro caso. Que cuando no hay ninguna posibilidad de movimiento en los miembros afectados, no es una paresia, es una plejía. La paresia todavía implica una cierta capacidad de producir algún tipo de movimiento voluntario. ¿Sí? Bien, y acá les mostraba las escalas. Esta es la escala clínica que se usa habitualmente, del 0 al 6, donde el 0 es lo peor y el 6 es lo normal. ¿Sí? Yo no la uso porque puede ser bastante subjetiva, y lo que para mí es un 5, para ustedes puede ser un 6 o un 4, y esta es la escala de Golgi. 14 escalas, pero esto se hace con cinta caminadora, con evaluación telecinemática de la marcha. Esto es para comunicaciones de trabajos científicos, fundamentalmente. ¿Sí? Bien, otro signo que se puede ver en la médula espinal es la señal de raíz. La señal de raíz es cuando el animal retira el apoyo de uno de los miembros, es decir, es una monoparesia o una monoplejía, y no hay ningún tipo de enfermedad ortopédica o traumatológica, sino que es bien neurológica. ¿Sí? Y lo que se observa es una atrofia muscular importante, rápida y muy grave. ¿Sí? Una atrofia neurogénica. Esto puede afectar los miembros torácicos o también puede afectar los miembros pelvianos. Y es importante, muy importante, generalmente, yo les cuento la experiencia que veo en Argentina, ¿no? Cuando un paciente tiene señal de raíz, se asume automáticamente que tiene una enfermedad de disco intervertebral lateralizada y se suele mandar a fisiatría. ¿Sí? Bueno, este perro tenía un tumor de vaina que le provocaba la señal de raíz. ¿Sí? Los tumores de vaina son los segundos tumores más frecuentes que afectan a la médula espinal o a las raíces nerviosas. Entonces, cuidado con eso, porque son frecuentes y ustedes saben que si mandan a un perro con un tumor a fisiatría, el tumor crece exponencialmente. Entonces, atención que no todas las señales de raíces son discos vertebrales lateralizados, sino que también puede haber otras causas. Recuerden que hablamos exclusivamente de neurolocalización, no estamos hablando de etiologías. Bien, las alteraciones de la sensibilidad pueden seguir tres patrones diferentes. En un golpe, una hernia de disco, una sección medular, es decir, hay una lesión bien transversal que provoca alteraciones hacia caudal, generalmente hipoestesia o anestesia, y hacia adelante, absoluta normalidad. ¿Sí? El otro patrón es cuando se lesiona un segmento espinal o una raíz nerviosa. Cuando sucede eso, generalmente hay hiperestesia, no solamente en el sitio en donde se produce la irritación, sino también en 2 o 3 segmentos contiguos, por la regla de los dermatomas, que ahora vamos a ver. Y el otro patrón es que no haya ningún tipo de alteración en la región espinal o paraespinal, sino que haya pérdida de sensibilidad en uno de los territorios de inervación de un nervio periférico, es decir, en la zona autónoma. Y eso es el patrón correspondiente a una neuropatía periférica. Por ejemplo, a un corte de un nervio por una fractura que corta el nervio radial a nivel del surco musculoespiral. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 patrones de alteraciones de la sensibilidad. Hablamos de dermatomas, y hablamos de zona autónoma, y hablamos de distintos términos. Bueno, los dermatomas son las zonas de piel que están inervadas exclusivamente por una raíz nerviosa. Una sola raíz nerviosa. ¿Sí? Ustedes recuerden que las vértebras son estructuras metaméricas, es decir, que se repiten secuencialmente, y cada una tiene un nervio aferente y un nervio eferente. El nervio aferente es el nervio que proviene de un dermatoma, que es la región de la piel que está inervada por ese nervio sensitivo. Ahora bien, hay nervios que se forman
por la superposición de 2 o 3 raíces y algunos de 4 raíces. Habitualmente 3 raíces. Por ejemplo, el nervio isquiático, que está formado por las raíces de L6, L7 y S1. ¿Sí? Entonces, por la superposición de fibras, ¿sí? En realidad, cada zona cutánea recibe fibras de nervios espinales adyacentes, ¿sí? Que proviene de 3 segmentos medulares. Entonces, por eso, cuando se lesiona una raíz nerviosa, las raíces nerviosas contiguas que forman un nervio periférico también pueden estar afectadas por extensión. ¿De acuerdo? Y la zona autónoma es la zona de la piel que depende de un nervio periférico. Las raíces ya formaron ese nervio se distribuyó, se secciona en un determinado nivel y por debajo de la sección se pierde la sensibilidad. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo palpamos la sensibilidad? La sensibilidad la tomamos diferente desde la región cérvico-torácica hacia caudal o en el cuello. ¿Sí? En la región cérvico-torácica hacia caudal, lo que hacemos es con 2 dedos palpar a ambos lados de los procesos espinosos en el espacio intervertebral, porque lo que nosotros queremos es estimular la raíz dorsal, que es la que lleva la sensibilidad. Si nosotros presionamos sobre el proceso espinoso, no estamos produciendo absolutamente nada. Lo que necesitamos es deprimir la piel en donde está la proyección del nervio espinal de la raíz dorsal, que es en el espacio intervertebral. Entonces vamos apoyando el dedo y haciendo presión en forma paulatina y sucesiva, de manera de ver qué es lo que sucede con la sensibilidad. Ahora bien, tengan en cuenta, primero, que el dolor es una experiencia subjetiva. No es lo mismo hacerle esta maniobra a un mastín napolitano que a un chihuahua. ¿Sí? Y segundo, que no es lo mismo revisar a un perrito de 1 kilo y querer atravesar con mis dedos hasta llegar a la camilla que hacerle una palpación razonablemente fuerte. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ustedes pueden llegar a provocar el dolor que no es genuino. Entonces, la palpación tiene que ser lo suficientemente fuerte como para poner de manifiesto un dolor presente, pero lo suficientemente delicada y suave como para no hacer doler artificialmente un animal, especialmente un animal que no es nada estoico, como un caniche toy o un Yorkshire o un chihuahua. ¿Sí? Entonces, hacemos ese tipo de palpación. Y cuando llegamos al cuello, recuerden que en el cuello, la columna cervical hace una flexura y arriba del cuello está cubierta por músculos espinales. Entonces, en el cuello, si nosotros hacemos esta misma maniobra, no vamos a llegar a las raíces. En el cuello las raíces las buscamos palpando por lateral y por ventral, buscando la salida de los nervios en los espacios intervertebrales. ¿Sí? O haciendo mover al animalito despacito hacia un lado o hacia otro y viendo si hay reticencia a la manipulación. No hagan esto. No hagan eso. Tampoco hagan esto. ¿Sí? Hoy en día lo que se trata es de hacer un examen neurológico relajado, suave y poner de manifiesto dolor que realmente existe. Si ustedes a un perro que tiene mucho dolor le hacen esto, el perro va a gritar, se van a poner al dueño en contra inmediatamente y además es una maniobra absolutamente innecesaria. Si al perro le duele el cuello, con mostrarle algo de costado, si el perro hace así, no le duele el cuello. Si el perro hace así, es porque le duele el cuello. Entonces no hace falta ser bruto para revisar a un perro. Entonces revísenlo como quisieran que lo revisen ustedes. Esa es una buena regla. Bien, ¿cómo se manifiesta el dolor? Bueno, así. Fíjense que le estoy haciendo una palpación suave a este perrito. Sin embargo, se desespera del dolor. Este perro tenía una discoespondilitis. Bien, entonces ya vimos todos los signos clínicos, el repertorio de signos clínicos que puede tener un animalito con una lesión espinal.
deficiencias proprioceptivas, ataxia, paresia, las deficiencias proprioceptivas pueden ser conscientes o inconscientes, señal de raíz o alteraciones de la sensibilidad. Concepto de motoneurona superior e inferior. ¿De qué se trata esto de la motoneurona superior e inferior? Si nosotros hacemos un esquema muy sencillo de cómo está estructurada la locomoción en nuestros mamíferos domésticos, decimos que hay una neurona motora superior que está en el cerebro o en el trombo encefálico, que emite fibras que se conectan con la motoneurona inferior, que va a dar toda la inervación de los miembros o de los músculos apendiculares. ¿De acuerdo? En el perro y en el gato, la motoneurona superior no se conecta directamente con la neurona motora inferior, sino que lo hace por intermedio de una cadena de interneuronas. Y esta cadena de interneuronas es fundamental para la locomoción. ¿Sí? Bueno, ¿qué efecto tiene o qué efecto ejerce la motoneurona superior sobre la motoneurona inferior? Normalmente, la motoneurona superior lo que hace es modular a la motoneurona inferior. Lo que le dice es, pará, no te muevas. Yo te voy a decir cuándo, cómo, para qué, con qué secuencia de movimientos y con qué fuerza vas a activar a los músculos que vos inervás. ¿Sí? Pero eso es lo único que hace la motoneurona superior, modular. Y la modulación puede ser inhibitoria, que es lo que sucede la mayoría del tiempo que el animal está en reposo, o facilitadora, es decir, libera la motoneurona inferior para que haga lo que sabe hacer, que es generar un patrón de marcha. Ese patrón de marcha está posibilitado por esta cadena de interneuronas. Esta cadena de interneuronas se llama generador de acción central. ¿Sí? Y estos generadores de acción central, bueno, tienen un mecanismo que vamos a ver ahora en un rato. Entonces, lo importante por ahora de todo esto es que la motoneurona superior interactúa con la neurona motora superior. Hay una interacción permanente que es modulatoria. ¿Dónde nosotros podemos evaluar esa interacción clínicamente? Bueno, en las intumescencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en las intumescencias, como dijo el doctor hoy a la mañana, se originan los nervios que van a dar inervación a los músculos apendiculares. Entonces, en los músculos apendiculares, en donde nosotros podemos realizar los reflejos espinales y a través de los reflejos ver cómo interactúa la neurona motora superior con la motoneurona inferior. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es esto del generador de acción central? El generador de acción central es un concepto hipotético. No es que uno mira al microscopio y vemos una máquina funcionando con engranajes y demás, sino que este concepto de generador de acción central con distintos modelos lo elabora la escuela rusa en base a gatos descerebrados. Lo que hacen es descerebrar gatos a nivel intercolicular, los cuelgan en una cinta caminadora y estimulando, ya sea por medio de neurotransmisores o por medio de estimuladores eléctricos en la médula espinal, logran reproducir una marcha. Entonces llegan a la conclusión que la capacidad de marchar no está en el cerebro, sino que está en la médula espinal, en estos generadores de acción central. Y estos generadores de acción central parecen funcionar de esta manera, activando en forma secuencial motoneuronas extensoras, motoneuronas flexoras, ¿sí? Primero de un determinado grupo de músculos, después de otro, que en forma sucesiva su activación va produciendo la marcha. ¿De acuerdo? Este generador de acción central está programado para funcionar, como el muñequito de Duracell. Acá tiene la propaganda de Duracell. Bueno, si ese muñequito de Duracell tuviera pila toda la vida, caminaría todo el tiempo. Bueno, esa es la pila que permite al animal caminar. Lo que hace la motoneurona superior es prender o apagar esto. Normalmente lo inhibe, ¿sí? Y cuando necesita que el animal se mueva, lo activa. ¿Cómo lo activa? Lo activa por medio de las vías descendentes. Y las vías descendentes son muchas.
Las vías descendentes pueden originar movimientos voluntarios y precisos por medio de la vía piramidal, pero también pueden generar movimientos automáticos inconscientes por medio del tracto reticuloespinal, rótulo-espinal, vestíbula espinal. Es decir, hay movimientos que son automáticos y no dependen de la corteza cerebral y otros que requieren la voluntad. Hoy a la mañana el doctor les decía, si yo apoyo la mano en un lugar donde tiene una astilla o un clavo, voy a retirar automáticamente. ¿Sí? Bueno, eso es un reflejo segmentario, no necesito las vías descendentes. Pero si yo me pincho, automáticamente voy a mirar para ese lado. Y eso sí es un movimiento automático. Yo no lo hago voluntariamente, lo hago porque hay un reflejo intersegmentario que me indica que además de sacar la mano tengo que mirar. Y simultáneamente me alejo del lugar. Y eso sí es un movimiento consciente. Entonces ven que muchos tractos motores actúan solapadamente sobre estos generadores de acción central para generar distintos tipos de movimientos en forma secuencial. Lo que es muy importante saber es que aunque haya muchos tractos descendentes y aunque la capacidad de movimiento que dan estos tractos descendentes sean muchas, la vía final es una sola y es la motoneurona inferior. Sin motoneurona inferior no hay ninguna capacidad de movimiento, ni voluntaria ni involuntaria. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se lesiona la motoneurona inferior? Por más que todo esto esté funcionando a full, no hay ninguna capacidad de movimiento. No tener motoneurona inferior es como querer ir a la guerra sin soldados. Nosotros podemos tener al mejor general, al mejor capitán, pero si no tenemos soldados, perdemos la guerra. Entonces, la motoneurona inferior es la que posibilita cualquier tipo de movimiento. El reflejo, el automático, el voluntario, el consciente. Si no hay motoneurona inferior, por más que todo lo de arriba esté impecable, el animal no se puede mover de ninguna manera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? En base a esto, entonces, es fácil comprender cuáles son los signos de lesión de las motoneuronas. Si nosotros tenemos lesionada la motoneurona inferior, vamos a tener paresia o parálisis flácida, porque el animal no se va a poder mover. Vamos a tener ausencia o reflejos disminuidos. Vamos a tener una atrofia muscular precoz y grave, neurogénica, y vamos a tener hipotonía o atonía. Es decir, está sonada la vía final común. O sea, todo lo que depende de esa motoneurona está abolido. Reflejos, tono muscular, movimientos, todo. ¿Sí? ¿Qué pasa si está afectada la neurona motora superior? Es decir, o el cuerpo neuronal o las fibras. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a perder la conexión entre la motoneurona superior y la inferior. Y habíamos dicho que la motoneurona superior modula inhibitoriamente. Entonces lo que se va a perder es la modulación inhibitoria. Si se pierde la modulación inhibitoria, la motoneurona inferior empieza a recuperar la capacidad intrínseca del movimiento que tiene. Se empieza a liberar, se empieza a independizar de la motoneurona superior. Entonces lo que vamos a ver es paresia o parálisis pero espástica, vamos a ver normo o hiperreflexia, vamos a ver atrofia muscular pero mucho más lenta y leve porque es por desuso, ¿sí? Y vamos a ver normo o hipertonía. Ahora, espasticidad, hiperreflexia, hipertonía se dan en cuadros o muy agudos y severos o en cuadros muy crónicos. En un cuadro lento, progresivo, vamos a ver paresia o parálisis, no necesariamente espástica, vamos a ver normoreflexia y vamos a ver normotonía. Y que sea normo no implica que no haya una lesión de motoneurona superior. ¿Estamos? ¿Está entendido esto? ¿No hay ninguna duda con esto? Pregunten todo lo que quieran preguntar, porque esta es la base para poder determinar los síndromes regionales. Bien, reflejos espinales. El examen de reflejos es lo que nos permite determinar cómo interactúa la motoneurona superior sobre la inferior. ¿Sí?
¿Cómo estamos con el tiempo? Bien, bueno, vamos a ir al hueso directamente. Ustedes recuerdan que la médula espinal en los perros y en los gatos es más corta que la columna vertebral. ¿Sí? Porque la columna vertebral sigue creciendo aun cuando la médula finalizó su crecimiento. Por eso hay una falta de correspondencia entre los segmentos medulares y los segmentos vertebrales. ¿Sí? Un segmento medular es el segmento que hay inmediatamente por detrás y por delante de la emergencia de un nervio espinal. O sea, tenemos una parte de médula y el nervio que sale de ella. ¿Sí? Entonces hay una falta de correspondencia. Ahí termina la médula espinal y observen que los segmentos medulares son cada vez más chiquititos cuanto más atrás nos vamos en la médula espinal. ¿Sí? Y fíjense que las raíces de los nervios, a medida que vamos más hacia el caudal, tienen que hacer un recorrido antes de salir por el agujero intervertebral correspondiente. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hacemos un reflejo, tenemos que conocer una serie de cosas. Porque si no estamos jugando al doctor, nada más que eso. Tenemos que saber qué músculo estamos percutiendo, tenemos que saber qué nervio inerva al músculo que estamos estimulando, tenemos que saber en qué segmento medular se originan las raíces del nervio que estamos estimulando, tenemos que saber en qué segmento vertebral se encuentra el segmento medular que estamos estudiando, y a esta altura esto ya parece un trabalenguas, ¿sí? Y también tenemos que saber qué espacios intervertebrales atraviesan las raíces del nervio que estamos estudiando, porque la lesión del segmento da los mismos signos que la lesión de la raíz. ¿Correcto? Bien. Vamos a ver entonces reflejo por reflejo. El reflejo patelar lo hacemos percutiendo el ligamento patelar, ¿sí? Y lo que vemos es que estamos estimulando el nervio femoral, que se origina en el segmento medular L4, L5, que está en el canal vertebral L3, L4. Hay distintas maneras de hacer el reflejo patelar. A mí particularmente me gusta hacerlo con el animal en decúbito lateral. La pata no tiene que tocar el piso ni el miembro opuesto, tiene que estar bien relajado, y ese es el movimiento normal que nosotros obtenemos. Hay una escuela que dice que hay que hacer el examen neurológico sin estrés y que se debe hacer en el animal en estación. El animal tiene que ser muy, muy tranquilo para hacerlo así, porque si no, a mí particularmente me resulta mucho más fácil que se relaje estando en decúbito lateral, pero hay muchos neurólogos que lo evalúan así al reflejo patelar. Bien, fíjense, acá nosotros tenemos una arreflexia completa, no solamente del reflejo patelar, sino también de todos los reflejos. Este es un paciente no con un problema medular, sino con una polirradiculoneuritis, pero para mostrar los reflejos vale. ¿Ven que no tiene ningún reflejo? Arreflexia. Y en el otro extremo, este es un animal con una hiperreflexia máxima, un clonus. ¿Sí? Nosotros, en forma estándar, decimos que un reflejo normal es un número 2, un número 3 es un exaltado y un 4, como en el caso de este perro, es un clonus. ¿Sí? Cuando el miembro se sigue moviendo, aunque desapareció el estímulo. Y deprimido o hiporreflexia, un +1 y un 0 cuando está ausente, como en este caso. ¿Sí? Bien, vamos a ver la anatomía del reflejo patelar. Decíamos que el reflejo patelar se origina en los segmentos L4, L5, que están efectivamente en el espacio L3, L4. Pero observen las raíces de L4 y de L5. L4 sale por el espacio L4, L5 sin atravesar el disco, pero L5 atraviesa el disco L4, L5 y sale por el espacio intervertebral L5, L6 sin entrar en contacto con el disco. Entonces, cualquier alteración en L3 y en L4, en el cuerpo de L4, por el espacio intervertebral L4, L5, va a alterar o la raíz L5, o la raíz L4, o los segmentos medulares L4, L5. Entonces, cuando nosotros tenemos un animal con hiporreflexia o arreflexia patelar, deberíamos buscar una lesión
a este nivel. ¿Sí? En el cuerpo del E4, en el espacio intervertebral L4, L5 o en el espacio intervertebral L3, L4. Una lesión en cualquiera de estos sitios justifica una arreflexia patelar. ¿De acuerdo? Bien. Otros reflejos que hacemos son el isquiático y el tibial craneal. Los dos evalúan el nervio isquiático, que se origina en L6 a S1, que está en el canal vertebral L4, L5. ¿Sí? ¿Cómo hacemos estos reflejos? Bueno, el reflejo isquiático no es un verdadero reflejo, porque percutimos el nervio directamente en el espacio donde es subcutáneo, entre la tuberosidad isquiática y la el trocánter mayor del fémur y la tuberosidad isquiática. ¿Sí? Y lo que vemos es que el miembro se flexiona. El reflejo tibial craneal lo hacemos también con el miembro levantado, percutiendo sobre la cara laterocraneal de la pierna sobre el músculo tibial craneal. En las dos observamos la flexión del miembro. ¿Sí? Bien, ahí tenemos una disección de la caudequina. Ahí vemos cómo llega el cono medular hasta L6, L7. Estas son las raíces, raíz dorsal con el ganglio, raíz ventral. ¿Sí? El nervio isquiático, que se origina en L6, L7, S1, en las raíces va a inervar todos los músculos caudales de la pierna. ¿Sí? Después se divide en sus dos terminales, el peroneo común, que va a inervar el extensor digital largo, el extensor lateral y el tibial craneal, y el nervio tibial, que sigue por caudal y va a inervar a los gastrocnemios, al popliteo y a los flexores superficiales y profundos de los dedos. Bien, ahí tenemos la anatomía del nervio isquiático, ¿sí? L6, L7, S1. Y observen las raíces, L6, L7 y S1. Y acá vamos al revés. El nervio isquiático tiene tres raíces. ¿Sí? Si tiene tres raíces, podemos decir que cada una contribuye al 33% de la función del nervio. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una lesión a nivel del espacio L7-S1? ¿Cuántas raíces del nervio isquiático se van a afectar? Una sola. S1. Vamos a tener afectado un 33% de la función del nervio. ¿Qué pasa si tenemos una lesión en L6, L7? ¿Cuántas raíces tenemos? Dos. Un 66%. ¿Qué pasa si hay una lesión en L5, L6? Las tres raíces. ¿Sí? Si se afectan las tres raíces, vamos a tener atrofia de los músculos isquiotibiales, alteraciones en la sensibilidad, alteraciones en la propiocepción. Si se afecta una sola, vamos a tener apenas un descenso del tarso. ¿Sí? Bien, reflejo flexor. Este reflejo lo hacemos siempre y este reflejo es un reflejo nociceptivo. Con este reflejo no solamente evaluamos la integridad medular, sino también si el animal tiene sensibilidad o no. Entonces, el reflejo flexor siempre lo hacemos en el dedo lateral y en el dedo medial. Y ahí ustedes ven que el animal, además de tener reflejo, tiene sensibilidad, porque apenas lo toco y ya está mirando qué es lo que pasa. Igual que con el reflejo palpebral y corneal. No solamente buscamos que haya reflejo, sino también que haya una respuesta conductual del animal que nos esté indicando que está sintiendo que lo estamos molestando. Esta es la forma de hacerlo sin estrés. Para mí tiene algunas limitaciones, pero bueno, después vamos a ver por qué. Y observen, acá estamos haciendo el reflejo flexor, está exaltado, pero lo estamos pinzando con una hemostática y el animal nunca se dio vuelta para saber qué es lo que está pasando. O sea, muy importante, que haya reflejo no significa que es sensibilidad. Eso es muy importante. Presencia de reflejo no es sinónimo de presencia de sensibilidad. Decíamos que el reflejo flexor siempre lo hacemos en el dedo lateral y en el dedo medial. ¿Por qué? Fíjense, acá estamos pinzando el dedo lateral. ¿Hay reflejo? ¿Hay sensibilidad? Ahí pinzamos el dedo medial. ¿Hay reflejo? ¿Hay sensibilidad? Bien. Bueno, recuerden que el dedo tiene una inervación sensitiva diferente en lateral y en medial. El lateral está inervado por el tibial y el medial está inervado por el safeno, que es una rama del femoral.
Y puede haber una disociación del reflejo flexor en donde haya sensibilidad en el dedo medial, pero no en los dedos laterales. Y eso nos da una localización espectacular, porque si el dedo medial está preservado, eso quiere decir que L4 y L5 están bien, pero no está bien el dedo lateral, o sea que la sensibilidad está afectada desde L5 hacia caudal. ¿Entienden? Siempre en el dedo lateral y en el dedo medial. Bien, terminamos con el reflejo perineal, que evalúa el nervio pudendo, ¿sí? Que está en los segmentos S1 y S3. ¿Sí? Lo que hacemos es apenitas tocar con una hemostática la región perineal o el esfínter anal y vemos que se contrae el esfínter. Y ahí hago una maldad de gato para que vean que como es un reflejo nociceptivo, además del reflejo tiene que haber una respuesta conductual. Y este es el perro que no tenía sensibilidad. Ven que también estamos pinchando el periné y contrae el ano, pero no manifiesta ningún tipo de respuesta. Y acá tenemos la anatomía. ¿Sí? Las tres raíces S1, S2 y S3 discurren por todo el canal vertebral. ¿Sí? O sea que si hay una alteración en L7, S1, en L6 o L7 o en L5 o L6, además de tener comprometidas una, dos o tres raíces del ciático, siempre vamos a tener comprometidas las tres raíces del pudendo. Y recuerden que el pudendo es una forma, o sea, evaluar el pudendo es una forma indirecta de evaluar los nervios pélvicos, que son del sistema parasimpático y que inervan el músculo detrusor de la vejiga. ¿Sí? Bien, lo pasamos. Entonces, fíjense que en el miembro pelviano nosotros tenemos con tres reflejos, el patelar, el isquiático y el pudendo, tenemos tres reflejos que evalúan tres segmentos sucesivos que solamente comparten una raíz en común que es S1, entre el pudendo y el isquiático. O sea que el valor localizador que nos puede llegar a dar la alteración de los reflejos en el miembro pelviano es importantísimo. No pasa lo mismo en el miembro torácico, porque los reflejos que nosotros evaluamos dependen del radial o del músculo cutáneo, y fíjense que los segmentos medulares son básicamente los mismos. ¿Sí? Ahí tenemos la forma en que evaluamos el extensor carporradial o el precipital. En ambos casos se extiende el miembro. Pero ya les digo, lo que más valor tiene en el miembro torácico es cuando no hay reflejo flexor. Ese es el principal valor de la evaluación. Hay reflejos que nosotros no hacemos directamente, sino que los evaluamos cuando hacemos los reflejos normales, que habitualmente no están, y cuando están nos están indicando una patología. Uno de ellos es el reflejo extensor cruzado. El reflejo extensor cruzado se hace con el animal en decúbito lateral, ¿sí? Y consiste en que cuando hacemos el reflejo flexor, el miembro estimulado se flexiona y el contralateral se extiende. ¿Sí? Eso es un reflejo extensor cruzado, es anormal y nos está indicando una lesión de motoneurona superior del lado donde se extiende el miembro opuesto. Esto no lo podemos hacer con el animal en estación, porque con el animal en estación es un reflejo normal. Si el animal está caminando y se pincha una pata, la levanta y la otra la extiende, porque si no se cae. ¿Sí? Eso es normal, por eso se llama reflejo de retirada. Ahora, con el animal en decúbito lateral es un reflejo patológico. ¿Sí? Otro reflejo anormal es el reflejo extensor de los dedos o símil Babinski. ¿Sí? Ese reflejo lo hacemos frotando la cara palmar o plantar del dedo de la pata o de la mano, y habitualmente no debe pasar nada, pero cuando los dedos se abren y se extienden en abanico, eso es un reflejo anormal. Reflejo extensor de los dedos o símil Babinski, sí, que también indica una lesión de motoneurona superior. Una vez que hicimos todo esto, hacemos el reflejo del panículo o cutáneo del tronco. El reflejo del panículo lo hacemos pinzando en cada segmento, ¿sí?,
con una hemostática a ambos lados de la línea media y lo que vamos viendo es cómo se contrae el cutáneo del tronco. El cutáneo del tronco está inervado por C8T1, que se origina a este nivel. Recuerden que C8 porque hay 8 segmentos medulares. Si bien hay 7 vértebras cervicales, hay 8 segmentos medulares. Aquí se origina el cutáneo del tronco, entonces a medida que vamos pinzando, el músculo cutáneo del tronco se contrae. ¿Qué pasa si hay una lesión? Nosotros pinzamos, el músculo se contrae, pinzamos acá y no se contrajo más. ¿Sí? Bien, ahí es donde estamos realizando un animal normal. Hay que hacerlo con una hemostática, no con una aguja, despacito, a ambos lados de la línea media. Lo que vemos es la contracción del músculo cutáneo del tronco. Despacito porque es un reflejo nociceptivo, ¿no? Bien, y decíamos que donde se corta el reflejo tenemos la lesión. En realidad no es donde se corta el reflejo, sino que es 2 o 3 segmentos más adelante, justamente por este fenómeno de ascenso de la médula espinal. O sea, si el nivel sensorio se pierde a nivel L1, la lesión está en T12. 2 o 3 segmentos más adelante. ¿Sí? Y fíjense que cuando está alterado, nos da un valor localizador importante. Ese gato ahí lo tiene y ahí lo pierde. O sea que nosotros podemos asumir que el nivel de sensorio se perdió más o menos en donde se origina el cutáneo del tronco, en C8T1. Fíjense que ahí lo tiene y inmediatamente por caudal no. No cometan el error que muchos hacen de decir el reflejo cutáneo del tronco está ausente en el cuello. Está ausente, estuvo ausente y va a estar ausente toda la vida, porque no hay cutáneo del tronco en el cuello. O sea, ese reflejo se hace desde la unión cérvico-torácica hacia caudal, no hacia caudal. ¿Sí? Lo pueden hacer de adelante para atrás o de atrás para adelante, pero siempre ordenadamente. Porque si empiezan a hacer primero acá, después acá, no saben dónde se pierde. Bien, entonces si nosotros hacemos los deberes como corresponde, deberíamos estar en condiciones de determinar los síndromes regionales y pedir una imagen en foco. ¿Sí? ¿En qué consiste esto de los síndromes regionales? ¿Qué pasa si está afectado el segmento C2, C5? O sea, segmentos medulares entre las vértebras C1 y C5. Aquí estamos por delante de la intumescencia, ¿no es cierto? Entonces, si hay una lesión a este nivel, vamos a tener un animal con tetrataxia, tetraparesia o tetraplegia. ¿Y qué síndrome de motoneurona vamos a encontrar en los 4 miembros? ¿Superior o inferior? Superior. Superior en los 4 miembros. Si la lesión está en la intumescencia, o sea, entre las vértebras C5 y T1-T2, a nivel de los segmentos medulares C5-T2, vamos a tener un animal también con tetraparesia, tetrataxia o tetraplegia, ¿sí? Pero con síndrome de motoneurona inferior para los miembros torácicos y motoneurona superior para los miembros pelvianos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un síndrome toracolumbar, T2 a L4? O sea, por delante de la intumescencia lumbosacra y por detrás de la intumescencia cérvico-torácica. Vamos a tener un animal con normalidad de los miembros torácicos, salvo que tenga un Schiff-Sherrington, y un síndrome de motoneurona superior para los miembros pelvianos. Ahora bien, cuando hablábamos de resonancia decían, si ustedes tienen un síndrome toracolumbar, pidan 2 resonancias. No, eso lo decide el que tiene el resonador de acuerdo al tamaño de la bobina. Si ustedes tienen un síndrome toracolumbar y no tienen un reflejo de panículo alterado que les indique una neurolocalización más exacta, ustedes lo que tienen que pedir es una resonancia que vaya desde T2 hasta L4.
Entonces ponen toracolumbar y entre paréntesis T2 a L4. Y que el técnico se arregle para hacerla en una o en dos veces. Si tiene una bobina suficientemente grande y el animal es suficientemente chico, lo hará en una sola. Si es grande, lo hará en dos. Pero siempre especifiquen que quieren desde T2 a L4, porque si ponen toracolumbar, la mayoría de los resonadores no interpretan que lo quieren de T2 a L4 y les dicen lo que les dijo Alejandro. Bueno, la mayoría de las lesiones están entre T9 y L2, centrémonos acá. Y si tienen una lesión acá, se la pierden. Entonces, siempre aclaren con números qué segmentos vertebrales quieren explorar. No le pongan los segmentos medulares, porque le van a armar una confusión bárbara. Ustedes pongan de tal vértebra a tal vértebra. ¿Sí? Bien, ¿y qué pasa si la lesión está a nivel de la intumescencia? Vamos a tener normalidad en los miembros torácicos y un síndrome de motoneurona inferior en los miembros pelvianos, que podrá variar en los reflejos de acuerdo a dónde está la lesión. ¿Sí? Y si tenemos un trastorno en la caudequina, justo en L7C1, lo que vamos a tener es una mínima lesión del ciático, con lesión completa de pudendo y parálisis de la cola, y si tenemos una lesión solamente en las caudales, vamos a tener exclusivamente parálisis de la cola. Entonces, a esto es lo que nosotros tenemos que apuntar cuando hacemos una neurolocalización medular. Exactamente determinar cuál es el síndrome regional que tenemos presente en nuestro paciente para pedir una imagen en foco. Porque si nosotros, por ejemplo, pedimos, tenemos un síndrome de motoneurona superior y pedimos de toda la columna y encontramos una lesión a nivel L7C1, ¿sí? Que es muy frecuente encontrarla asintomática, tal vez nos confunda cuando el animal tiene un síndrome de motoneurona superior. Entonces siempre pidan en base al examen neurológico e interpreten en base también al examen neurológico. Bueno, terminamos aquí porque si no nos vamos a extender muchísimo. Yo lo que me comprometo es a lo siguiente, si usted no tiene inconveniente. Estas